Se ha denunciado de forma reiterada que la gran tragedia que ocurre en el estado Vargas, capital La Guaira, arranca con un terremoto, pero se magnifica por el deslave institucional que durante 27 años arrasó con el estado que podía gestionar situaciones como la vivida después del terremoto. Pero quizás la guinda de la torta, lo más patético, lo más grave de lo que ocurre en el estado Vargas, es que sumada al abandono de la administración central, del gobierno central, si es que acaso se le puede llamar a eso gobierno, sumada a la falta de instituciones nacionales que puedan actuar en momentos de catástrofe, lo que menos nos esperábamos es que la autoridad, las supuestas autoridades regionales, no solamente se ausentaran, se fueran, desaparecieran en los momentos más graves, que sigan desaparecidos, pero que además de eso, cuando aparecen es para entrevistas. Para dar entrevistas y defender a quienes desde Caracas abandonaron a la región y para atacar a quienes desde Caracas y de distintos sitios de Venezuela acudieron voluntariamente a atender a los que se encontraban y se encuentran todavía debajo de los escombros. Estamos hablando de que este bicho que dice ser gobernador de Vargas no puede ser considerado como una cosa distinta que como una inmensa sabandija. Por eso, de él vamos a hablar hoy, otra vez, en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta. ¿Ya le diste al botón de suscribirse? Es tu canal favorito, pero no le has dado el botón de suscribirte. Oye, vale, qué terrible. Bueno, ¿está bien? No te preocupes. Sigue adelante con tu vida. Yo trataré de seguir con la mía. Hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden, tu programa favorito. ¿Ya le diste like? No le has dado like, ¿verdad? Bueno, no importa. Seguiré con mi corazón roto, con la ausencia de tu like en este programa. No importa. La vida es así, ¿verdad? Gracias por estar de vuelta. Te agradezco por estar permanentemente aquí. Este programa, La Plomería Informativa, divierte a la chiquillería, entretiene a la muchachada, atormenta al criminalato chavista y a la oposición falsaria, la pone, ay Dios mío, con diarrea. Les agradezco muchísimo por estar allí. Gracias a todos los que nos ven desde los distintos confines del estado Vargas, capital La Guaira. Especial saludo quiero enviarles a la gente de la parroquia Catealamar. La gente de la parroquia Catealamar, que por supuesto ha sufrido como toda la región en carne propia y ajena. A la gente, a los comerciantes de la parroquia Catealamar, a los comerciantes de la avenida La Atlántida y de la avenida del Ejército, que tanto problema han tenido que padecer en estos días y tanta desgracia les ha tocado encima. Vi las imágenes de la avenida del Ejército, de sitios emblemáticos de la avenida del Ejército, donde tanto tiempo, durante mucho, tenía familia por allí. Afortunadamente se encuentran bien, pero la avenida del Ejército, donde estaba la arepera Las Amazonas, estaba el Molinero al lado, donde estuvo una vez el cine Excelsior, que tenía al lado la heladería Tomaselli. Tantas cosas ahí en la avenida del Ejército. Y en la avenida de la Atlántida, también, desde la Almendrina, la panadería de la Almendrina, pasando por ahí habían varios restaurantes también. Estaban los chinos allí, de Jackie, allí en la avenida de la Atlántida. Estaba, creo que ¿cómo se llamaba el bar? El bar Lares, ¿no? Creo que era Lares, que se llamaba el bar que estaba ahí en la esquina. Siempre con la misma gente, sentados en la misma silla. Esos son los recuerdos que uno tiene de esas zonas. Eso es lo que uno recuerda. La gente tantos juegos de pelota que fuimos a ver César Nieves, al estadio César Nieves. La gente de Catamarca, a la gente que iba a los gaitazos ahí en el Alto Mar. La
gente de La Zorra, del muelle y del puerto de La Zorra, tanto muchacho que aprendió ahí a pescar en esos muelles. Por supuesto, les envío a todos ustedes un saludo, a la gente de Las Tunitas, a la gente de Los Olivos de la Sublet, a toda la gente de esa zona, mi saludo y mi abrazo. Saldremos de esta, porque ustedes saben lo que dice la canción. Yo no me iré. Y seguimos. Yo he recibido, y quisiera responder con respeto, a una serie de argumentaciones que han surgido con respecto a lo que algunos dicen que es mi empeño, mi insistencia en decir que el estado se llama Vargas y no Estado La Guaira. En estos días en el diario El Nacional hicieron una entrevista con respecto a la región y otro medio que acostumbra a tomar y copiar y pegar lo que ve para llenar su página, esta página llamada Costa del Sol, creo que se llama, que la dirige Fran Tovar, a quien conocí en Radio Caracas, compartiendo con Fausto Mazón una etapa del programa de Radio Golpe a Golpe. Bueno, Fran Tovar, tú agarraste la entrevista que me hicieron en el Nacional y la pusiste en la página de esa Costa del Sol. Y le modificaste la entrevista y pusiste entre las cosas que pusiste allí que yo insisto en decir que el estado se llama Vargas. Bueno, sí, insisto, Fran Tovar. Y además de eso han venido otras personas también a argumentarme al respecto. Entonces es aquí donde yo considero que cuando se tienen principios es obligatorio defenderlos. Y cuando uno tiene principios, uno defiende con coherencia esos principios. Así todo el mundo argumente en contra. Porque muy probablemente los que argumentan en contra, si no lo hacen desde los principios, no podrán sostener su discusión. Lo primero que hay que decir es que el Estado Vargas no puede definir su gentilicio ni su nombre en función de quienes están fuera del Estado Vargas. La primera argumentación falaz que yo escuché cuando empezó a discutirse el tema de cómo llamar al Estado Vargas, se la escuché a ese falsario pobre diablo que es José Manuel Olivares, cuando intentando construir una imagen de que se acercara mucho más a los habitantes de Vargas, mandó a hacer unos focus group, unas encuestas, una cosa, porque de eso se trata, donde le dijeron que el varguense no se definía como varguense, sino como guaireño. Que la gente cuando iba para Vargas decía La Guaira, vamos para La Guaira. Y que La Guaira tenía más fuerza en el marketing que Vargas. Entonces ese payaso, que no solamente es varguense, sino que estudió en la escuela José María Vargas y es médico egresado de la escuela José María Vargas, se negó a defender el nombre de Vargas. Es decir, no tiene principios. Y como no tienen principios, se agarran de cualquier argumentación donde le dicen, no, mira, es mejor que diga, el marketing indica que es mejor que digan La Guaira. Y por ahí empezaron. Eso también, de ahí se agarra Carneiro también. Carneiro empieza a agarrarse, Carneiro y otros chavistas, y empezaron a buscar la manera de cambiarle el nombre al Estado Vargas. Y eso tiene una razón de ser. Es que José María Vargas, que nació en la parroquia de La Guaira, en la hacienda Guanape, al igual que Carlos Sublet, al igual que Andrés Narvarte, que también fue presidente de Venezuela y que también nació en Vargas, en el litoral central, antes, claro, de llamarse Vargas, como nacieron también Pedro Elías Gutiérrez, Carlos Café Martínez, bueno, y otros muchos más de ayer y de hoy. Al ser de la región, por supuesto, hay una regionalidad con la cual los que somos nativos de allí nos sentimos identificados. Cuando llega Carneiro a la región, impuesto como gobernador, ¿qué es lo primero que hay que decir? Que es ridículo defender
No, porque era lo que ellos decían. Lo que pasa es que el varguense es mayoritariamente chavista y entonces no hay que cambiar la mentalidad del chavista, sino que hay que amoldarse a ella para que ellos voten por ti. Es decir, tienes que el chavista crea que eres chavista para que vote por ti. Eso era lo que planteaba. Pero, un momento. Si el sistema electoral es fraudulento, ¿por qué nosotros asumimos que el varguense era chavista? Porque el CNE asignaba a gobernadores chavistas una y otra vez. Si el sistema electoral era fraudulento y nosotros estamos al tanto de que la gente votaba contra ese sistema, tenemos que asumir que todo lo hecho bajo el supuesto poder otorgado a través de las urnas es ilegítimo. Eso es lo primero. En segundo lugar, estos bastardos, estos reos de bastardía política del chavismo y de su oposición falsaria, se pasaron por el forro del papel contact con el que forraban el cuaderno Caribe, en el cual aprendieron a leer con el libro Mantilla. El concepto que en la constitución que ellos dicen respetar, que es la constitución que Chávez se hizo a su medida en el año 99, establece el principio de la democracia participativa. El principio de la democracia participativa establece que las cosas deben ser consultadas al pueblo para que el pueblo, eso que ellos llaman pueblo y que debería ser ciudadanía, participe en la toma de decisiones, para que dichas decisiones sean legítimas. Si eso lo establece la Constitución como principio, se entiende que un tema tan importante como el gentilicio de una región no puede ser modificado por la voluntad del gobernante del turno, sin consultarle a el ciudadano, basados en el principio de la participación ciudadana y del derecho a participar para esta toma de decisiones. ¿Qué hizo Carneiro? A través de el Consejo Legislativo, de Vargas, hicieron una modificación de la Constitución del Estado Vargas para cambiar la denominación de Estado Vargas a Estado La Guaira, para poder borrar el nombre de José María Vargas, que es un prócer civil, que fue el primer presidente civil de Venezuela, que fue el primer rector de la Universidad Republicana, de la universidad hoy conocida como Universidad Central de Venezuela, fundador de los estudios de medicina y por supuesto existe todavía la Escuela José María Vargas, insigne y notable médico cuyas hazañas pueden contarse por decenas y que fue derrocado por una militarada. Al poder militar, al poder narcomilitar chavista, le molesta la figura de José María Vargas como le molesta la figura de Rómulo Gallegos, que eran dos insignes civiles derrocados por el poder militar. Eso era un objetivo simbólico. Y usted puede decir, bueno, pero es que lo simbólico no importa. No, lo simbólico sí importa, amigo, porque de lo simbólico se constituye la nación. La nacionalidad no es otra cosa que una suma de componentes simbólicos. Un himno, una bandera, unos símbolos patrios, el árbol nacional, el himno nacional, la gastronomía, la forma de hablar. Todo eso conforma la nacionalidad. Si usted permite que le borren, que le modifiquen la bandera, que le modifiquen el escudo, que le modifiquen el himno, que le modifiquen el nombre del país, el nombre de los estados, usted permite que le borren su nacionalidad. Si usted quiere defender su nacionalidad, usted tiene que defender los símbolos que conforman esa nacionalidad. Eso es por principio. Si no, usted es un antinacional, igual que los que quieren borrar su gentilicio. Estos bichos, utilizando el Consejo Legislativo, modificaron la Constitución del Estado Vargas y dijeron, ahora no somos Estado Vargas, somos Estado La Guaira. ¿Quiénes están de acuerdo? Levantaron la mano en el Consejo Legislativo. ¿No cree usted que si se le dijo al país en el año 99 que el pueblo ejerce la soberanía a través del voto y que una constitución no puede parar el derecho a la convocatoria de una constituyente, como dijo la sinvergüenza jurista de pacotilla, Cecilia Sosa, que interpretó como le dio la gana el principio de la soberanía establecido en la Constitución del 61 para acabar con la Constitución del 61, para permitirle a Chávez que hiciera un referéndum convocando a la constituyente del 99. Pero entonces ese principio lo olvidaron cuando desde un órgano subalterno, como lo es el Consejo Legislativo,
aprobaron una modificación de la Constitución del Estado Vargas para ponerle Estado a La Guaira y no lo sometieron a referendo. Pero bueno, si todo el mundo estaba de acuerdo con el cambio, ¿por qué no lo sometieron a referendo? Porque no permitieron que a través del derecho a la participación ciudadana garantizado en la Constitución chavista, la gente decidiera, ¿está usted de acuerdo con el cambio de nombre de Estado Vargas a Estado La Guaira? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo sometieron a referendo? Porque no les interesaba la participación, ni les interesaba que la gente decidiera cuál era su gentilicio. Lo que les interesaba era imponer, como la fuerza de ocupación que son esos narcomilitares, borrar el nombre del insigne prócer civil José María Vargas para eliminar por completo cualquier referencia a sus hazañas civiles. De la misma forma en que le cambiaron el nombre a la autopista Francisco Fajardo, de la misma forma que le cambiaron el nombre al Ávila y empezaron a llamarlo Guaraíra Repano. De la misma forma que le cambiaron el nombre a la República de Venezuela para ponerle República Bolivariana de Venezuela. Aunque ese cambio lo hicieron a través de la Constituyente. Me pregunto yo, si era tan importante el cambio de nombre del Estado Vargas a Estado La Guaira, ¿por qué no lo plantearon en la Constituyente del 99 y en todas las constituyentes que se intentaron hacer después? Nunca lo plantearon. ¿Por qué no lo sometieron a referendo? Entonces, ese cambio de nombre, amigos, es ilegal y es ilegítimo. Pero voy más lejos. Es que resulta ser que ese Consejo Legislativo y ese gobernador que decidieron, porque les dio la gana, ese cambio de nombre, fueron elegidos en unas elecciones cuestionadas como ilegítimas por esa oposición falsaria y prostibularia. Es decir, buena parte de juristas que andan por ahí diciendo y de periodistas y de gente del común que dice, bueno, tú lo que estás es empeñado en algo que ya pasó, dijeron que aquellas elecciones donde esa gente resultó electa eran ilegítimas. Si esas elecciones fueron ilegítimas, el mandato que emerja, las acciones que emerjan de ese mandato ilegítimo, todas son ilegítimas. Por lo tanto, ese cambio de nombre no solamente es ilegal, sino que también es ilegítimo. Pero si el cambio deciden 4 juristas guachafos, acostumbrados a aplaudir cualquier cosa que necesite el poder político para llenarse de más gloria y llenarse de más lauros y decir que son los juristas más importantes del país, deciden que el cambio de Estado Vargas a Estado La Guaira es legítimo, yo no tengo ningún problema con ser el último varguense sobre la faz de la tierra defendiendo el nombre del Estado Vargas. A mí me da igual. Cada quien escoge lo que quiere que esté inscrito en su epitafio. Ahora sí les voy a decir una cosa. Si se permite que desde Caracas se decida, porque Caracas es Caracas, lo demás es Monteculebra, ¿verdad? Si desde Caracas se decide, bueno, como es que los caraqueños dicen, vamos para La Guaira, entonces nosotros le vamos a llamar Estado La Guaira. Bueno, cuando usted escucha a un zuliano de Bobures, de Cabima, cuando usted escucha a un zuliano del Batey, usted dice que es maracucho, aunque él no sea de Maracaibo. Entonces vamos a decidir desde afuera del Estado Zulia que el Estado Zulia ya no se llama Zulia, sino que se llama Estado Maracaibo. ¿Le va a gustar eso a los cabimeros? Dime tú, Alba Medina, yo creo que no te va a gustar. ¿Le va a gustar a los de Bobure? ¿Le va a gustar a los del Batey? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Aceptarían los larenses que como nosotros decimos que ellos son guaros y que eso es Barquisimeto, se va a llamar Estado Barquisimeto? O mejor ponle Estado Guaro. ¿Aceptarían los neoespartanos que como la gente dice vamos para Margarita, dejemos de llamarlo Estado Nueva Esparta y pasemos a llamarlo Estado Margarita? ¿Aceptarían los nativos de El Táchira, de Trujillo y de Mérida, que como nosotros nos referimos a todos ellos, los que no somos de allá, decimos que ellos son gochos, no vamos a reconocer que existen Trujillo, Táchira y Mérida, sino que, bueno, Gochilandia, Estado Gochilandia? Por el capricho de 3 o 4 juristas que establecen como hecho cumplido cualquier barbaridad que haga este maldito poder ocupante llamado chavismo en contra de nuestra nacionalidad. No, amigo, no. La resistencia no es una palabra inscrita en una pared ni impuesta en un perfil en las redes sociales para dársela de bravo frente al poder de la ocupación chavista. La resistencia civil en defensa de nuestra nacionalidad y en defensa de nuestros gentilicios y en defensa de nuestros principios tiene que hacerse con coherencia. La bandera de Venezuela tiene 7 estrellas porque ni a usted ni a mí ni a ningún venezolano le preguntaron en el referendo si usted estaba de acuerdo con que nos cambiaran las estrellas de la bandera y que pusieran al caballo a mirar para la izquierda porque el caballo tenía que ser comunista. ¿A usted no le preguntaron eso? A mí tampoco.
Por lo tanto, todo eso es ilegítimo. En ninguna parte de esa maldita constitución hecha por el chavismo a su imagen y semejanza aparece la denominación Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En ninguna parte aparece. Se lo inventaron después y les dio la gana de imponerlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los que por principios estamos en contra del chavismo no podemos permitir que el chavismo imponga sus relatos, sus denominaciones y su violación de las normas. O estamos contra esos bichos o somos cómplices de esos bichos. El que diga que el Estado se llama La Guaira es cómplice del chavismo y así lo voy a tener yo. Porque el Estado se llama Vargas y su capital es La Guaira. El que diga que es Estado La Guaira, asúmase por favor como chavista. Cómprese una boina y métase a chavista. Tatúese los ojos de Chávez aquí, en el pecho, y se tatúa los bigotes de Maduro en la nalga. Pero trate que sea en la nalga izquierda, oye, porque a la derecha ni una nalga. Ya sabe. Le dejo ese recado. Y cualquier cosa, cómprese una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana. Mañana puede ser demasiado opositor justificando las barbaridades que hace el chavismo por simple y absoluto esnovismo. Chimbísimo. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar tu patrimonio, recuerda que el fideicomiso en vida te garantiza mucho más de lo que puede hacerlo un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Si tú no quieres tener la cara, si tú quieres hacer ajustes en tu rostro, ajustes en tu cuerpo y que dichos ajustes quirúrgicos estén a la altura de lo que tú necesitas y a su vez estén casados con la armonía que tu cuerpo requiere, es necesario que lo hables con un médico que entienda lo de la armonía de tu fisonomía con los cambios que tú requieres. Ese médico es Ricardo Pérez. Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Eduardo Villegas permite comprender lo que significa la comunicación, porque cuando él habla de comunicación efectiva no está hablando simplemente de la comunicación que deben tener los políticos, los dirigentes, los periodistas, la gente de medios, sino la comunicación cotidiana. Imagínense, por ejemplo, toda esa cantidad de muchachos, de la muchachada que anda haciendo voluntariado, rescatando gente todavía en los escombros. La forma en que te tienes que comunicar con esos que todavía buscan a sus familiares, al momento de que se consigue, al momento de que no los consigue. ¿Qué palabra les digo? ¿De qué manera me acerco? ¿Cómo genero la empatía? ¿Cómo comunicarme con empatía? Todo eso son herramientas de comunicación efectiva. Dejarte asesorar por Eduardo Villegas al respecto podría ser una interesante manera de fortalecer tus herramientas de comunicación efectiva. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje que te da Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Síganlo en Instagram para que vayan ampliando lo que les estoy diciendo con los propios contenidos que nuestro querido Eduardo Villegas nos da la oportunidad de ver en sus redes sociales. Y la farmacia Gardens, ¿vale? La gente de la farmacia Gardens está haciendo una maravillosa labor. El envío de medicamentos a Venezuela, que es algo que en este momento nos tiene a muchos bien preocupados, es algo que cuenta con la farmacia Gardens como aliado. También la compra de medicamentos en todo el territorio de los Estados Unidos y recibirlos por correo es posible con la gente de la farmacia Gardens, con esa atención personalizada que estamos acostumbrados a recibir los hispanos. De donde sea tu récipe, en la farmacia Gardens tienes ese aliado. La farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. En medio de toda esta situación, amigos míos, en medio de todo este reclamo, ¿quién debería estar defendiendo nuestro gentilicio? ¿Quién debería estar representando al Estado Vargas? ¿Quién debería ser quien defienda a la región? Deberían ser los varguenses. En el año 99, cuando luego de un proceso electoral cuestionado y cuestionable hasta el día de hoy, Mario Alfredo Laya, candidato del chavismo, se convierte en el primer gobernador del Estado Vargas, tuvimos a un tipo que cuando tenía que enfrentarse al abandono que desde Caracas se hizo de nuestra región, en medio de la tragedia del año 99, de los deslaves, el tipo también se escondió. Se escondió, aunque debe decirse que al final trató de enfrentarse y se enfrentó, perdiendo, porque lo hizo mal, porque la gente no lo defendió, porque Mario Alfredo Laya no se ganó la comprensión de la región en defensa del abandono que se sufrió, ni supo interpretar el sentimiento de la región con respecto a lo que necesitaba para su futuro. Por eso es que Mario Alfredo Laya rompe con el chavismo en el año 2000 y a pesar de que luego regresó arrastrándose,
no logró tener ninguna representación posterior, aunque le pusieron a el delincuente de su hijo como viceministro. Por ahí creo que anda todavía robando. Mario Alfredo Laya, en aquel momento intentó protestar, intentó oponerse, pero no tuvo la repercusión, aunque sí, en algún momento dijo, mira, las cosas no se hicieron de la forma apropiada. Luego, hablamos de el gobernador impuesto desde el poder del chavismo, que fue Antonio Rodríguez San Juan. Un bicho que es miembro fundador del Cartel de los Soles cuando todavía era Cartel de los Soles y pertenecía a la Guardia Nacional. Era uno de los malandros que tuvo en esa organización desde el principio. Fue expulsado de la Guardia Nacional y por supuesto que asimilado al chavismo llegó primero a constituyente y después a gobernador. Cuando llega a gobernador, logra ser electo en ese Consejo Legislativo Ramón Díaz. Como legislador en ese Consejo Legislativo, Ramón Díaz fue además el único opositor que entró en ese Consejo Legislativo por fuerza propia. Ramón Díaz había quedado damnificado y había perdido parte de su familia en el deslave del año 99. Ramón Díaz reclamó muchísimo, luego de haber sido, por cierto, el primer alcalde electo en el año 89, reclamó muchísimo la forma como se estaba llevando la gestión, sobre todo la imposición de una autoridad única desde Caracas. Tuvimos luego a Jaime Barrios, que fue electo en llave porque se le coló, por su propia posición, se le coló al chavismo y fue electo como alcalde. Jaime Barrios bien temprano se abrió del chavismo, comprendiendo que lo que se estaba haciendo iba en contra de los intereses de la región. Y bueno, lo pagó caro. El chavismo le desató a Jaime Barrios toda una cantidad de ataques que, bueno, que darían para escribir un libro, ¿no? Por supuesto, después de eso, no tuvimos gobernantes nacidos en la región hasta que llegó el batracio que tenemos ahorita. O sea, Alejandro Terán, en efecto, es de Vargas, pero él nunca hizo política en Vargas. Él es del barrio El Respiro de Catealamar. Por cierto que por ahí salió alguien diciendo que es el que quedó damnificado. Bueno, tendrían que decirme que se le cayó la casa, cuál casa se le cayó. Porque él tenía 2 apartamentos en el edificio Aguja Azul, donde vivían 2 cueros distintos. Y tenía otras casas por ahí, inclusive una ahí en la avenida de la Atlántida. Sería bueno que nos diga cuál de todas las casas que tiene se le cayó. Pero en todo caso, esta basura, que se supone que es del Estado Vargas y que es el que debería estar reclamando el abandono a la región, y estaría en este momento posicionado, porque eso es la otra cosa que yo no veo. Yo digo, si este bicho se convierte en vocero del clamor regional en contra del abandono que desde el Poder Central se hizo, bueno, se termina cogiendo el Estado y el país. Pero no. En vez de reclamar, en vez de ser vocero de la ira popular, en vez de ser vocero del reclamo regional, en vez de ser caja de resonancia de la indignación nacional por el abandono que desde el Poder Central se ha hecho de la tragedia en Vargas y en otras zonas del país, resulta ser que el señor prefiere aparecer en una entrevista con una deleznable periodista al servicio de la propaganda chavista llamada Margarita Oropesa. Margarita Oropesa tiene mucha experiencia en terremotos porque ella ya era reportera en el terremoto de 1812. Ya tenía como 50 años de graduada. Bueno, la tipa sigue por aquí, parece ser que tiene, bueno, yo no sé. Pero la tipa lo entrevista y este batracio, al cual denunciamos como desaparecido en acción desde la semana pasada, bueno, después que lo denunciamos, el tipo salió a hacer estupideces. Y sale entonces a negar lo evidente. Apenas habían pasado 2 o 3 horas, ya teníamos aquí a la autoridad única designada por la presidenta Delcy Rodríguez, al mayor general Zulbarán, al general en jefe Reverola, al propio ministro Diosdado Cabello. Fueron los primeros rostros que recuerdo, llegaron aquí a La Guaira con todo un contingente de rescatistas de protección civil nacionales para poder hacer el primer despliegue desde la misma madrugada en poder atender a la gente en medio de lo que representaba el caos, porque era todo el mundo desorientado, todo el mundo corriendo, eran gritos de desesperación lo que se encontraba uno en la medida en que iba avanzando en cada recorrido, y además no teníamos manera de cómo comunicarnos, estábamos completamente incomunicados, las comunicaciones fallaron por completo porque falló todo el servicio eléctrico, la ciudad era un verdadero caos, una película de terror. Lo puedo definir de esa manera, lo que vivimos pues en carne propia todos los guaireños y las guaireñas. Realmente la gente estaba en estado de shock. No, en estado de shock debe estar la mamá tuya desde que te parió, al darse cuenta de la calidad de imbécil que tiene como hijo. En primer lugar, mientes como bellaco.
No quedó el Estado completamente incomunicado, sino parcialmente incomunicado. Pero es aquí donde toca entonces hacer, fíjate tú lo que el tipo confiesa, intentando justificar lo injustificable. Cuando ocurre, voy a contar esta anécdota personal, fíjense, cuando ocurre el terremoto, eran en este lado del mundo como la 1, 2 de la mañana, ¿no? Del 24 de junio. Ya era la madrugada del 25 de junio aquí, en este lado del Atlántico. Y yo estaba despierto porque el día siguiente, el 25, yo salía de viaje a la gira con el documental de Oscar Pérez en Barcelona y Valencia. Y yo había pasado el día grabando, trabajando, haciendo cosas, y estaba a esa hora haciendo la maleta y hablando a través de nota de voz con un amigo en Caracas. Y resulta ser que mientras estoy escuchando la última nota de voz que él me manda y haciendo la maleta, él termina la nota de voz diciendo, epa, ya va, espérate, que está temblando fuertísimo aquí. ¡Pah! Y se para la nota de voz. Y digo, está temblando. Entonces le escribo, no le llegan los mensajes, le llamo, no le cae la llamada, me preocupo y empiezo a escribirle a gente que está en Caracas. Le digo, mira, ¿cómo está la cosa en Caracas? Nadie le llega. Escribí por un grupo con unos amigos, donde había gente de Caracas y gente que no está en Caracas, y me responde alguien y me dice, tembló en Caracas y creo que en Vargas también. Y allí yo le empiezo a escribir a mi familia, le escribo a toda mi familia, empiezo a escribirle qué pasó, y me doy cuenta a través de WhatsApp que al único que le llega el mensaje, o sea, que me marca como que el mensaje le llegó a través de WhatsApp, es mi papá. Cuando yo veo que el mensaje le llegó, lo llamé inmediatamente. Y me contestó y me dijo, hijo, estamos bien, hubo un terremoto y estoy aquí con tu mamá, con fulano, me los nombró a todos, estamos en el Polideportivo San María Vargas, estamos todos bien, esperando. ¿Qué pasa? Yo dije, ok, papá, cuídense, cualquier cosa me llama, ahorra batería, hablamos luego. Le colgué, al rato me volvió a llamar para decirme cómo estaba la cosa, tal, que sabía, etcétera, todo eso. ¿Qué ocurrió? Que la señal, por supuesto, de Digitel se mantuvo, y lo puede decir la gente que estaba allí. Entonces me pregunto yo, ¿sabía el gobierno regional cuál es la calidad de la cobertura de las empresas de telefonía móvil? ¿Tenían algún tipo de teléfono satelital para utilizarlo en emergencias en caso de situaciones como esta? ¿Tenían alguna preparación para actuar en momentos de blackout si necesitaban comunicarse con las autoridades nacionales? ¿Tenían algún tipo de teléfono interministerial satelital o de cualquier otro tipo de tecnología que exista para mantenerse comunicados en momentos de crisis como esta? No lo tenían. Pero ¿cómo es posible que yo desde aquí, con un teléfono normal, vulgar y rupestre, pude comunicarme con mi papá, que tenía un teléfono normal, vulgar y rupestre, en el mismo sitio de los acontecimientos, y me pude comunicar a los minutos de ocurrido el asunto? Y esta maldita bestia que dice ser gobernador del estado Vargas no tenía para comunicarse con el gobierno central. ¿Ustedes me quieren explicar esa vaina? No, amigo, no es que todo estaba colapsado. No, es que ustedes son unos incapaces. Es que ustedes jamás han hecho gestión. Esa es la realidad. No tenía ni una radiocontacto. No tenía un walkie-talkie. Nada. Entonces quedó descabezado por completo el gobierno regional, porque entonces todo el mundo estaba tapiado. Puedo entender que haya gente que se haya quedado tapiada, por supuesto que lo entiendo, por el amor de Dios. Es que el terremoto no pasó preguntando, ¿usted es funcionario del gobierno? Entonces no lo mato. No, amigo. Esto le pudo pasar a cualquiera en cualquier tipo de edificación. Está claro. Aunque, por cierto, hay que decir que ninguno de los funcionarios del gobierno regional que fallecieron tapiados vivía en Misiones Vivienda. Eso es un detallazo. Por ejemplo, el presidente del Metro de Caracas, que murió tapiado en el edificio La Joya, en un apartamento de 200 metros cuadrados, acompañado de 3 mujeres y ninguna era su esposa, no estaba en una misión vivienda, estaba en un apartamento de lujo. Pequeños detalles. Entonces, esta excusa barata de este bicho diciendo que es que no quedamos comunicados, pero ellos llegaron al primer momento. Y si no estabas comunicado, ¿cómo sabes tú que llegaron en un primer momento? Oh, sorpresa. Entonces, a estos malandros, que siempre que déjalos hablar, como dicen los policías de ayer, déjalos hablar porque caen en contradicciones, se les agarran las mentiras rápido. Que hubo acción inmediata, es mentira, no hubo acción inmediata. La propia presirvienta del Cínica dijo que ella
ordenó la militarización del Estado 4 días después, cuando vio que la gente estaba bajando de forma inusitada ante un llamado de terror que estaba en una matriz de opinión que estaba pidiendo que la gente bajara a lo loco. No, mija, es que había tanta gente tapiada bajo los escombros que familiares de esa gente en Caracas tuvo que irlos a buscar ellos mismos porque ustedes fueron incapaces de moverse para buscarlo. La institución intangible de la solidaridad venezolana se movilizó y ustedes movilizaron a la institución del narcotráfico con su Fuerza Armada Nacional narcobolivariana para impedir que los venezolanos fuesen a rescatar a sus familiares. Y el gobernador del estado Vargas ahí hablando de guaireños y guaireñas. Y entonces esto es algo que ahí... Bueno, tú te das cuenta. Si este bicho no es capaz de defender ni siquiera el gentilicio de la tierra en que nació, si este tipo no es capaz de defender ni siquiera el nombre del prócer mayor que tenemos en la región, si este tipo no es capaz de defender, los principios cívicos implantados por el propio José María Vargas en la tierra que lo vio nacer, va a ser capaz de defender a los varguenses frente al poder de los ocupantes y de los opresores. Por supuesto que no. Por lo tanto, esas excusas que está dando a mí me saben a mierda, porque al fin y al cabo son simples excusas de un bicho que quedó al descubierto como inepto, que quedó al descubierto como criminal, que quedó al descubierto como cómplice, además del desmontaje de las instituciones que pudieron haber actuado a primera hora cuando ocurrió la tragedia. Por lo tanto, todo lo que está haciendo es excusarse y nada más, y ayudando además al Poder Central a excusarse. Eso es así. Bueno, el bufete... Hispanidad Abogado y Asesores no defiende malandros, así que si usted conoce algún malandro que necesite un abogado, no lo mande para Hispanidad Abogado y Asesores. Hispanidad Abogado y Asesores está evaluando todas las solicitudes que le están llegando de gente que ya está regularizada en España, que ya inclusive adquirieron su ciudadanía en España y que tienen familiares en las zonas de riesgo, porque hay muchísima gente hoy en día pensando en la reunificación familiar. Y la reunificación familiar tiene unos supuestos de celeridad cuando ocurren catástrofes de ese tipo, si hay una persona que está regular en España o ya obtuvo su ciudadanía con respecto a la reunificación de familiares que se encuentran en situación de riesgo. ¿Cómo enterarse más de esto y cómo saber más de esto? Hablando con la gente de Hispanidad Abogados y Asesores puede obtener una asesoría especializada al respecto. Hispanidad Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. El tema de los impuestos en los Estados Unidos carga a más de uno de cabeza. Y muchos están diciendo, mira, yo quiero tener una empresa, yo quiero tener una fundación. Fíjate, hay una cantidad de gente que me ha dicho, mira, queremos montar una fundación privada, con aportes netamente privados para ayudar en tragedias como esta. ¿Cómo hacemos? Digo, bueno, antes de hablar con el abogado, habla con la gente de Citas to Go, para que sepan cuáles son las implicaciones, las ventajas, las desventajas que puede tener este tipo de cuestiones. Una empresa, una fundación, una ONG, etcétera, requiere tomar medidas con respecto al tema tributario. Háblalo con la gente de Citas to Go, que ellos estarán prestos para ayudarlo. Y Citas to Go con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Y por supuesto que lo de Escocia es ya es tendencia. Tanta gente que me ha dicho, mira Daniel, ya yo voy para Escocia, nos vamos a ver allá. Y yo digo, qué ganas tengo. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Al Lambucio este que es gobernador de Vargas, me dicen que tiene la cara como el monstruo del lago Ness. No sé si será verdad, pero si usted quiere saber si este maldito Lambucio que dice ser gobernador del estado Vargas tiene la cara como el monstruo del lago Ness, lo mejor que puede hacer usted es ir a Escocia y preguntar, ir al lago Ness y decirle al monstruo del lago Ness, muéstrame tu cara que quiero ver si te pareces al gobernador de Vargas, a ese malandro. De repente el monstruo del lago Ness termina demandándome por decir estas barbaridades de él. Pero vaya y averigüe. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Pero fíjate que la cosa es más grave, ¿no? Porque cuando tú haces una revisión del asunto, te encuentras con que el tipo, la primera declaración que hizo fue para jalarle bola a Delcy. Es decir, la tipa que abandonó su función supuesta de organizar las labores de atención en medio del terremoto en Vargas. La tipa que además de eso puso a los narcomilitares a impedir las labores de rescate y los mandó a saquear lo que quedaba bajo los escombros. No buscar a gente, no, a saquear. El gobernador del estado Vargas, en vez de reclamarle, lo que hizo fue jalarle bolas.
de la forma más infame. Bueno, porque es que él es un bicho bastante infame. Dios la bendiga, presidenta. Ay, gracias por sus favor. palabras. Imagínate tú. Coño, pero es que mira, el bicho agarró, dame aceite de coco y agarró. Se embadurnó. Dijo, venga acá, que voy. Chucuchun, chucuchun, chucuchun. El tipo es jalabola por naturaleza. El tipo jala una bola y engrasa la otra para que nadie la jale. Impresionante el bicho. No tiene piel en el abdomen. De tanto arrastrarse. Maldito alma de alfombra, chico. Que nos llenan de fe, de optimismo, de mucha esperanza en el futuro. Gracias, presidenta, porque desde las primeras horas de esta terrible tragedia que ha enlutado el pueblo de La Guaira, usted personalmente ha estado presente con todo el equipo de ministros que la acompañan, con nuestra gloriosa Fuerza Armada, codo a codo atendiendo toda la emergencia. Y solo 13 días han pasado y ya desde hace varios días usted supo pasar a la siguiente etapa, que es la recuperación y la reconstrucción. En este urbanismo, presidenta, con mucha esperanza, rodeados del poder popular, en compañía de nuestra Fuerza Armada, me complace informarle que ya el Ministerio de Obras Públicas, una vez que la comisión presidencial que dirige el ministro Garcés evaluó que 20 edificaciones que están acá tienen luz verde porque no sufrieron daños estructurales, estamos hablando ya de la reconstrucción inmediata de 600 apartamentos que van a permitir la solución habitacional digna y segura de 3.041 personas que hoy se encuentran en campamentos transitorios, pero que ya en pocas semanas van a poder retornar a sus viviendas de manera segura, presidente. Entonces es aquí donde tú dices, ¿verdad? Vaya y pregúntale a esas 3.000 personas a las cuales él se refiere si confían en la reconstrucción que puedan hacer los mismos que les entregaron las viviendas que colapsaron. Vaya y pregúntenle. Vayan y pregunten a quienes construyeron la Misión Vivienda. Vayan y pregunten, mejor dicho, a quienes vivieron en Misión Vivienda o a quienes están viendo cómo. Vamos a suponer que una persona está en un edificio que no fue construido por la Misión Vivienda y que al no estar en un edificio construido por la Misión Vivienda, igual quedó damnificado porque se cayó en un edificio también privado. Y a esa persona van a ir y le dicen, mira, te vamos a dar un edificio que hizo el gobierno bolivariano. ¿Usted cree que esa persona va a aceptar? ¿Prefiere vivir en un rancho? ¿Prefiere irse para una choza? ¿Prefiere irse a vivir debajo del viaducto Caracas-La Guaira antes que aceptar una casa de esas? Entonces, el tema ¿dónde termina? Termina, amigos, en que el que no tiene dignidad no puede defenderse de forma digna. Él habla de que van a dignificar. ¿A quién puedes dignificar tú si tú no tienes dignidad? Si tú eres un arrastrado. Si tú eres un pobre diablo que no te parieron, sino que te defecaron, que te echaron para la calle cuando aprendiste a caminar porque hasta para hablar paja eres malo. O sea, estamos hablando de un bicho que fue capaz de defender a la tipa que dirige la organización criminal que abandonó a los ciudadanos a los cuales él dice representar. Lo que quiere decir que él no es representante de los varguenses, él es representante del Cínica, él es parte de la fuerza de ocupación en contra de los varguenses que fueron abandonados en medio de esta tragedia. Lo que quiere decir es que este hombre es evidentemente también cómplice de toda esta tragedia y deberá ser juzgado en su debido momento por todo lo que están haciendo. Porque es que pareciera que creen que todo esto es pasajero y que se nos va a olvidar. No, amigos, no se nos va a olvidar. No se nos puede olvidar el rostro de ninguno de estos hijos de puta porque de verdad que el daño que han hecho es grandísimo. Basta buscar todas las fotos y videos de estos tipos celebrando la entrega de viviendas de la Misión Vivienda donde dignificaban al pueblo para darnos cuenta de quiénes son los culpables. En otro programa vamos a hablar de eso. Vamos a decir los nombres y los apellidos de todos los que participaron en esta jornada de destrucción en la que convirtieron al damnificado en dignificado, pero en realidad lo que lo convirtieron fue en preasesinado. Es decir, el criminal que entregó una llave de un apartamento de un edificio mal construido a sabiendas de que estaba mal construido y que se podía caer en un momento como este, es un criminal. Es un criminal. A mí me comentaban algunas personas y quisiera hacer el llamado o quisiera hacer el comentario con respecto a esto. En estos días hablamos de la señora Damelis Díaz, quien
encaró a Nicolásito Maduro diciéndole, ustedes deberían estar presos. La señora perdió a su hija de 6 años tapiada en uno de los edificios de Misión Vivienda ubicados en Playa Grande, conocidos como Ciudad Turquía o conocidos como los edificios Suma, que a los cuales ellos le pusieron el funesto y fúnebre nombre de Urbanismo Hugo Chávez Frías. La señora, que luego salió hablando en varias entrevistas, explicando por qué dijo lo que dijo, por qué hizo lo que hizo y cuál había sido el suplicio que pasó por la muerte de su hija, me han llegado varias personas informando o haciéndome llegar comentarios, inclusive a través de las redes sociales de otras personas se han expuesto denuncias contra la señora Damelis Díaz, diciendo que esta señora era encargada de vender apartamentos en el urbanismo, que si era una vieja del club, que si la tipa era chavista, que si la tipa tal por cual, etc. Si eso es verdad o es mentira, yo creo que los que la acusan de haber cometido ilícitos tienen una maravillosa oportunidad de salir a decir, mira, esta mujer me pidió tanto, esta mujer me hizo tal cosa, porque de eso se trata. De eso se trata la situación en este momento. Este es el momento para hacerlo, pero dando la cara. Pero es que ninguna de las personas que me ha dicho o que me ha escrito o que ha escrito en las redes sociales, esa señora era chavista, esa señora era esto, era corrupta, tal y tal y tal, me ha respondido a la pregunta que yo hago. Un momento. ¿En qué parte del programa dije yo que la señora no era chavista? ¿En qué parte del programa dije yo que la señora tenía una vida impoluta? Yo me referí precisa y exactamente a lo que ocurrió cuando ella encaró en el sitio donde estaba todavía tapiada su hija a Nicolásito Maduro y le dijo que ellos todos deberían ir presos. ¿Es mentira que todos deberían ir presos? No. No, que hay que hacer un desmentido. ¿Cuál sería el desmentido? La señora mintió cuando dijo que se le murió una hija tapiada. Porque si a la señora se le murió una hija tapiada y ella pasó como madre 4 días escuchando a su hija viva sin poderla sacar debajo de la ruina. Y cuando ve a Nicolásito lo encara, es evidente que ella puede haber sido todo lo chavista que haya podido ser antes y puede haber cometido cualquier tipo de marramucia, que como está el país, yo podría creer cualquier cosa. Pero es mentira que se le murió la hija tapiada. Es mentira que pasó 4 días intentando sacarla. Es mentira que encaró a Nicolásito Maduro como no la ha encarado ninguno de los que dice que la señora era chavista, porque son incapaces siquiera de dar la cara para decir que esa señora era chavista y tal por cual. Porque saben que no van a poder contra el hate que va a desatar el ponerse a atacar a una señora que acaba de ver morir a su hija tapiada bajo los escombros sin poderla sacar durante 4 días. Ah, que te vas a poner ahora a defender a la vieja maldita de clase. Yo no necesito defender a nadie en la vida, cada quien que se defienda solo. Pero lo que sí es verdad es que la señora, hasta donde me han dicho, y nadie me ha desmentido, perdió a su hija tapiada bajo los escombros de una Misión Vivienda. Ah, que la señora hizo tal o cuales cosas antes, etcétera, etcétera. Y la niña tiene la culpa. La niña que murió tapiada tiene la culpa. Yo creo que no. Yo creo que no. Son menos criminales los que le dieron el apartamento a la señora porque la señora haya sido chavista. Yo creo que no. Yo creo que el crimen igual se cometió. Y la señora encaró a los chavistas de la misma manera y dijo que aquí tiene que intervenir y sacar estos bichos. Y es mentira que tienen que sacar esos bichos porque si los dejan construir, simple y llanamente volverán a hacer lo mismo. Yo creo que no. Ah, bueno, si la señora era chavista, no era chavista, bueno, resuelvan ustedes el problema si la señora les hizo algo. Pero lo que la señora dijo a raíz de la muerte de su hija no deja de ser verdad, amigos. Entonces, quería dejar eso allí para quienes creen que no, porque entonces tú le vas a lavar la cara. Yo no le lavo la cara a nadie, yo no soy lavavajillas ni soy pajizo, por cierto. El que entendió, entendió. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en